Nunca pensé que algo así podría pasarme a mí. Crecí siendo una persona escéptica, lógica, alguien que solo cree en lo que puede ver y tocar. Pero lo que experimenté en esa escuela cambió por completo mi percepción de la realidad. No estoy seguro de por qué escribo esto. Quizás necesito sacarlo de mi sistema, compartirlo con alguien más para sentir que no estoy solo. Porque, hasta el día de hoy, sigo preguntándome si todo fue real o si fue el producto de una mente agotada, quebrada por la presión del trabajo. Era un colegio bastante antiguo, fundado hace más de 100 años, con esa arquitectura imponente que solía caracterizar los edificios educativos de antaño. Las paredes de ladrillo, los pasillos largos y las ventanas altas que dejaban entrar muy poca luz en los días nublados le daban al lugar un aire sombrío. No era un edificio moderno ni mucho menos acogedor, pero tenía un cierto encanto histórico que a muchos les gustaba. A mí, sin embargo, siempre me pareció un poco opresivo. Había aceptado el puesto de profesor de historia con entusiasmo. Me mudé al pueblo hace poco más de 5 años, buscando un lugar tranquilo donde pudiera enseñar sin las distracciones de las grandes ciudades. Mis colegas eran amables y los estudiantes, en su mayoría, eran adolescentes normales, aunque a veces difíciles. La vida era predecible, y eso me gustaba. Al menos, así era hasta que todo cambió. El colegio tenía un sistema de turnos para que algunos profesores hicieran rondas nocturnas. Debido a la cantidad de robos en la zona y al tamaño del colegio, era necesario que alguien se quedara vigilando después de que los estudiantes y el personal administrativo se hubieran marchado. Normalmente, me tocaba una vez al mes, y aunque no era mi actividad favorita, lo aceptaba como parte del trabajo. Recuerdo claramente la primera vez que lo vi. Era una noche particularmente fría. El viento ululaba fuera de las ventanas, y el colegio estaba completamente vacío. Estaba en la sala de profesores, corrigiendo algunos exámenes, cuando algo me llamó la atención. Fue una sensación extraña, como si alguien estuviera mirándome. Levanté la vista, esperando ver a uno de los conserjes o tal vez a algún estudiante que se hubiera quedado rezagado, pero no había nadie. Pensé que era solo mi imaginación. Sin embargo, esa misma noche, mientras caminaba por uno de los largos pasillos del segundo piso, lo vi. Era una figura pequeña, apenas visible en la penumbra al final del corredor. Parecía un niño, tal vez de unos 7 u 8 años, de pie junto a una de las puertas del aula. Me detuve en seco, sorprendido. ¿Qué hacía un niño allí tan tarde? Me acerqué, pero tan pronto como di unos pasos, la figura desapareció. No hubo ningún sonido de pasos apresurados ni ninguna puerta que se abriera. Simplemente, desapareció. Aquello me dejó inquieto. Busqué en las aulas cercanas, esperando encontrar al niño, pero no había nadie. Comencé a cuestionarme lo que había visto. Quizás era el cansancio, o tal vez un juego de luces. Pero no podía sacarme de la cabeza lo real que había parecido. Durante las siguientes semanas, las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces veía al niño por el rabillo del ojo, siempre en los lugares más oscuros del colegio. Otras veces lo veía asomarse por una ventana, o caminando en el patio durante las horas de clase, cuando ningún otro niño debía estar fuera. Nadie más parecía notarlo. Mis colegas no mencionaban nada, y cuando intenté insinuar lo que estaba viendo, me miraron con extrañeza. Mis noches se volvieron más perturbadoras. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con el niño. En mis sueños, siempre estaba parado en un rincón, mirándome con una expresión vacía, como si estuviera esperando algo. Cada mañana me despertaba sintiendo una presión en el pecho, una sensación de temor que no podía explicar. Una tarde, al final de la jornada escolar, decidí quedarme un poco más tarde para organizar algunos materiales. El colegio estaba prácticamente vacío. Mientras caminaba hacia mi auto en el estacionamiento, lo vi de nuevo.
Esta vez, estaba parado junto a la reja que separaba el colegio del terreno baldío que había detrás. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me acerqué. A medida que me acercaba, el aire se sentía más frío, y una sensación de incomodidad empezó a crecer en mi interior. Cuando estaba a unos metros de él, el niño levantó la mano y señaló hacia el colegio. No dijo nada, pero su gesto era claro. Quería que lo siguiera. Sentí una punzada de miedo en el estómago, pero no podía moverme. Estaba completamente inmovilizado por su mirada. Y luego, tal como había sucedido antes, desapareció sin dejar rastro. Pasé los siguientes días en un estado de agitación constante. No podía concentrarme en mis clases, y los estudiantes empezaron a notar mi distracción. Incluso uno de ellos, Marcos, un chico bastante observador, me preguntó si todo estaba bien. Mentí, diciéndole que solo estaba cansado, pero en realidad, estaba al borde de un colapso nervioso. Sabía que algo estaba ocurriendo en ese colegio, algo que no podía explicar, y que tenía que ver con ese niño. Decidí investigar un poco sobre la historia del colegio, esperando encontrar alguna pista que explicara lo que estaba viendo. Fui a la biblioteca local y revisé los archivos históricos. Descubrí que, hace muchos años, un niño había desaparecido en el colegio. Su nombre era Miguel, y tenía 8 años en el momento de su desaparición. Nadie sabía qué había pasado con él. Un día simplemente no volvió a casa después de clases, y a pesar de las búsquedas, su cuerpo nunca fue encontrado. Esa revelación me dejó helado. ¿Podría ser el mismo niño que estaba viendo? ¿Era su espíritu el que vagaba por los pasillos del colegio, buscando algo? Decidí no contarle a nadie lo que había descubierto. Sabía que si lo hacía, me tomarían por loco, o peor aún, podrían despedirme por estar demasiado distraído para cumplir con mi trabajo. Pero dentro de mí, sabía que Miguel estaba intentando comunicarme algo. Una noche, después de otra larga jornada de clases, me quedé hasta tarde en el colegio, esperando ver al niño de nuevo. Quería respuestas, y estaba decidido a obtenerlas. El edificio estaba en completo silencio. Caminé por los pasillos oscuros, con el eco de mis propios pasos resonando en las paredes. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta que conducía al cuarto de herramientas del conserje, un lugar que siempre me había dado mala espina. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré rápidamente y ahí estaba, el niño, parado al final del pasillo, observándome. Esta vez, su rostro era más claro, y pude ver el dolor en sus ojos. Levantó su mano y me señaló la puerta del cuarto de herramientas. Sabía que tenía que seguirlo. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. La abrí lentamente, y un olor a humedad y moho llenó el aire. Entré al cuarto, iluminado solo por la tenue luz de una bombilla vieja. Las paredes estaban cubiertas de herramientas oxidadas y objetos olvidados. En el suelo, en un rincón oscuro, noté que el suelo parecía haber sido removido recientemente. Me acerqué, con las manos temblorosas, y empecé a excavar con las herramientas que encontré a mi alrededor. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que era lo correcto. Mis dedos se hundieron en la tierra suelta, y pronto, algo duro y frío tocó mi mano. Era un pedazo de tela, sucio y desgastado por el tiempo. Seguí cavando, y poco a poco, la verdad horrenda se reveló ante mí. Lo que desenterré fue el cuerpo de un niño, su ropa desgarrada y su pequeño cuerpo en un estado de descomposición avanzada. No había duda, era Miguel. El terror me invadió de una manera que nunca antes había experimentado. Me senté en el suelo, incapaz de procesar lo que había encontrado. El niño que había estado viendo, el mismo que había estado apareciéndoseme en el colegio, había sido asesinado y enterrado allí, en ese oscuro rincón del cuarto de herramientas. No tuve tiempo de reaccionar cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y vi al conserje parado en la puerta, mirándome con una mezcla de furia y miedo. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sostenía una pala en sus manos, como si hubiera sido sorprendido en el acto. En ese momento, lo entendí todo. El conserje había sido responsable de la desaparición de Miguel.
Lo había matado y enterrado allí, esperando que su crimen permaneciera oculto para siempre. Sentí una mezcla de miedo y furia al comprender que había estado trabajando junto a un asesino todos estos años. Mi cuerpo se congeló mientras el conserje avanzaba hacia mí, con una mirada que revelaba que no tenía intención de dejarme salir con vida de aquel cuarto. Esto no tenía que pasar, dijo en voz baja, casi susurrando, como si intentara justificarse. Miguel no debía estar allí. Fue un accidente, pero luego, no tuve otra opción. No podía dejar que nadie lo supiera. Retrocedí lentamente, consciente de que tenía que mantener la calma si quería sobrevivir. El conserje se acercaba cada vez más, levantando la pala en sus manos. Sabía que estaba a punto de golpearme y que no tenía tiempo para pensar en un plan elaborado. «Escúchame», grité, intentando razonar con él. «Sabes que ya no puedes ocultarlo. Lo que hiciste está saliendo a la luz. Miguel quiere justicia. No me hagas esto». Por un segundo, vi una chispa de duda en sus ojos. El conserje bajó la pala levemente, como si mis palabras lo hubieran alcanzado. Pero ese momento de vacilación fue breve. Su rostro se endureció de nuevo, y levantó la pala una vez más, listo para atacar. Antes de que pudiera dar el golpe, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío de lo que ya estaba, y una presencia palpable llenó el cuarto. El conserje también lo sintió. Sus ojos se abrieron con miedo, y su cuerpo se tensó. Giró lentamente su cabeza hacia la puerta del cuarto de herramientas, y allí estaba él, Miguel. Esta vez, el niño era más tangible que nunca. No era solo una sombra en el rabillo del ojo, sino una figura real, con su cuerpo delgado y su rostro pálido. Los ojos de Miguel no estaban vacíos como antes. Esta vez, había una determinación oscura en su mirada, una especie de justicia silenciosa que estremecía cada rincón del cuarto. El conserje dejó caer la pala al suelo con un sonido sordo, retrocediendo unos pasos, paralizado por el miedo. «No, no puede ser», murmuró, su voz temblando. «No, tú no deberías estar aquí». Miguel dio un paso adelante, y el conserje tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas. Era como si la presencia del niño lo estuviera aplastando con un peso invisible, haciéndolo enfrentarse finalmente a su crimen. El conserje comenzó a llorar, lágrimas de terror y arrepentimiento corriendo por su rostro, mientras levantaba las manos, suplicando perdón. «Lo siento. Lo siento. No quise hacerlo, fue un accidente, yo», balbuceaba, incapaz de formar una oración coherente. Pero Miguel no mostró compasión. El niño no habló, no se movió más, pero su presencia lo decía todo. Estaba allí para vengar su muerte, para asegurarse de que su asesino pagara por lo que había hecho. De repente, el conserje comenzó a ahogarse, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Su rostro se volvió rojo, luego morado, mientras luchaba por respirar. Sus manos se llevaron al cuello, rasgando desesperadamente, pero no había nada allí que pudiera detener. Era como si unas manos invisibles lo estuvieran estrangulando. Me quedé paralizado, observando lo que sucedía sin poder hacer nada. No sabía si debía intervenir o huir. Pero, en el fondo, sabía que Miguel estaba haciendo lo que debía. El conserje cayó al suelo, convulsionando, y en cuestión de segundos, quedó inmóvil. El silencio que siguió fue abrumador. Miguel me miró una última vez, y por primera vez desde que lo había visto, su rostro mostró una expresión diferente. Ya no era el niño aterrador que me había estado acechando en los pasillos. Era solo un niño, perdido, asustado, pero en paz. Con un leve gesto de asentimiento, como si me agradeciera por ayudarlo a descubrir la verdad, su figura se desvaneció lentamente hasta desaparecer por completo. Me quedé en el cuarto de herramientas, en shock, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. El cuerpo del conserje yacía en el suelo, completamente inmóvil, mientras el frío comenzaba a disiparse del aire. Sabía que tenía que salir de allí, pero mi mente estaba aturdida, intentando comprender si todo lo que había presenciado era real o si simplemente me había vuelto loco. Salí del colegio esa noche con pasos vacilantes, sabiendo que nunca más volvería a poner un pie en ese lugar.
No podía quedarme en un sitio donde algo tan oscuro había sucedido, donde un niño había sido asesinado y enterrado sin justicia durante tantos años. No hice ningún reporte. No llamé a la policía. Simplemente me fui, dejando atrás el colegio, el cuerpo del conserje y la historia de Miguel. Me mudé del pueblo poco después, buscando empezar de nuevo en un lugar donde los recuerdos de esa experiencia no pudieran alcanzarme. Pero la verdad es que, aunque me haya alejado físicamente de ese lugar, lo que sucedió allí nunca me dejará. Todavía tengo sueños donde veo a Miguel, parado en un rincón oscuro, observándome en silencio. Pero ya no lo temo. Sé que encontró su justicia. Sé que, en cierto modo, me utilizó para resolver su tragedia. Ahora, cada vez que paso cerca de una escuela antigua o escucho a alguien hablar sobre historias de fantasmas, no puedo evitar pensar en lo que viví. No creo que vuelva a encontrar algo tan aterrador como lo que sucedió en ese colegio, pero también sé que el mundo está lleno de secretos oscuros, esperando ser descubiertos. Y a veces, solo necesitamos abrir los ojos y prestar atención a las señales que nos rodean. Porque, aunque no queramos admitirlo, hay cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en la oscuridad, esperando que alguien les preste atención.